Buenos días, oyentes de Rumbo a lo Ignoto. Acá estamos con un nuevo programa, esta vez con el investigador Juan Luis González. ¿Cómo estás, Juan Luis? Hola Jorge, ¿qué tal toda la audiencia? Bueno, muy bien, muchas gracias por esta invitación tuya. No, por favor, es un gusto tenerte con nosotros y con la audiencia. Y acá estábamos un poco preguntándonos cuál ha sido y cuál es también un poco el presente, el pasado, de la enorme influencia que ha tenido la masonería en nuestra sociedad, ¿verdad? Y cuando hablamos de nuestra sociedad estamos hablando de la sociedad occidental, ¿no? Si bien, como sabemos, en el Río de la Plata ha tenido sus características, ¿verdad? Pero un poco englobando un poco el tema y llevándolo un poco a lo macro. ¿Por dónde podríamos arrancar, Luis? Sí, Jorge, bueno, es un gran tema, ¿verdad? Y del cual se conoce mucho, pero en realidad se sabe, como quien dice, poco, porque es muy diferente lo que pueda hacer el conocimiento general o que llega al libre acceso, digamos, del público en general, que es una cosa, como pueden ser informaciones falsas o parcialmente falsas o tendenciosas y con muchas de las ocasiones con mucha carga de datos erróneos o intencionalmente tergiversados, como decía, puede ser el perfecto ejemplo la literatura esta novelesca de Dan Brown, que vamos a entendernos es una novela. Todas las obras de Dan Brown, El Código Da Vinci, Ángeles y Demonios, todo eso es novela histórica, o sea, supuestamente basado en cosas reales o en cosas históricas, pero siempre partiendo del género novelesco, o sea, fantasía, entiéndase. La gente llega entonces a determinada información que presupone que pueda ser cierta, que le genera una aproximación al conocimiento de lo que fue y es la masonería, que es muy errado y muy poco real de lo que es realmente. Entonces, hay un conocimiento que es de alguna manera de público conocimiento y hay otro conocimiento que es muy diferente acceso, muy restringido acceso, solamente no porque sea en sí secreto, o sea, el conocimiento está al alcance, lo único que la gente no accede a él por no recibir una guía, digamos, de hacia dónde estudiar, hacia dónde, qué vías de información puedan ser las correctas, desde el punto de vista histórico, desde el punto de vista de la verdad. Entonces, es lo que pasa muchas veces en otros ámbitos, ¿no? Pero bueno, podríamos decir entonces que al ser un tema complejo, es un tema que deberíamos iniciarlo desde un punto de vista histórico. Siempre se decía que, bueno, que la masonería comenzaba con la Revolución Francesa, en Francia. Bueno, ahí empieza la francmasonería, como se la dio en llamar, con esos tres postulados, supuestos ideales altruistas, humanistas, que tanto la caracterizaron y que la identifican en el mundo. La identifican, digamos, en propaganda, visiblemente, en sus puestos ideales tan altruistas, tan nobles, como son la libertad, la igualdad y la fraternidad. Pero vemos que realmente el que investiga, el que está permanentemente desconfiando de la información que anda bullando por allí, que anda disponible, y investiga más y se nutre de otras fuentes, de fuentes menos conocidas, que también están disponibles en Internet, pero que no son tan frecuentes, en libros de diferentes procedencias, bueno, en fin, en otras fuentes diferentes, logra descubrir otro tipo de información que se puede acercar mucho más a la verdad. La verdad es algo que, bueno, no la tiene nadie, digamos, yo creo que la inmensa mayoría de los masones tampoco la deben de saber, dónde es que se sitúa exactamente el origen de la masonería como organización, pero hay diferentes, podríamos llamar, versiones o supuestas teorías o posturas que indicarían algo bastante aproximado a la verdad, a lo que fue.
Más allá de esa versión no exacta, no correcta, de que se origina en Francia, las otras que pienso yo, se acercan a la verdad real, vendrían a identificar su origen o en el antiguo Egipto, en la época en que los judíos estaban como uno de los tantos pueblos del Imperio Egipto como esclavos, y se especulaba con que fue una creación del pueblo judío para poder conocer, reconocerse en una sociedad que les era hostil y que les tenía con cierta represión y control, poder reconocerse entre sí a través de señas, a través de saludos, a través de diferentes códigos secretos que manejaban solamente entre ellos, y poder beneficiarse en cuestiones de comercio, en cuestiones de trato social, de propiciarse protección o beneficios. Esa es una, digamos, de las más extendidas. Ahora, la que yo en particular, de todo lo que he estudiado, creo que es realmente la más exacta, la más que me inspira una confianza de ser la correcta, la verdadera, viene a ser aquella que indica que fue una creación que se dio en el año 43 después de Cristo. Digo 43 después de Cristo porque, bueno, la era cristiana, estamos en el 2015, la era cristiana comienza con el nacimiento de Jesucristo, en el año 00 de nuestra era, digamos, ¿no? Entonces, Jesucristo muere a los 33 años, como es bien sabido. En el año 43, entonces, después de Cristo, 10 años después de haber muerto en la corte del rey Herodes Agripa, en lo que hoy es Palestina, se funda la primera logia que tiene una inspiración no solamente filosófica o espiritual, sino religiosa y hasta política. Esto no es una cosa que se conozca mucho, esta información, pero yo en lo concreto me baso en un libro del cual traje esta información, que es súper revelador al respecto, que el libro se titula En tinieblas o el origen de la masonería. Ese es el título, En tinieblas o el origen de la masonería. Perdón, ¿se sabe, ¿se sabe el autor? Bueno, la historia del autor, yo ahora no te la puedo transmitir en sí en concreto, porque tendría que además explicarte toda lo que es la historia de cómo el autor, que fue un compilador, expone determinada documentación que se siguió en una secuencia intergeneracional desde que se había cortado durante un tiempo y después se redescubrió uno de esas personas que estuvieron presentes en ese acto de creación, en ese año, en el 43 después de Cristo. Entonces, toda una historia que esa documentación había estado perdida, y entonces después aflora y es traducida, es redescubierta, y bueno, alguien podrá decir que no es cierta, que es dudosa la veracidad de esa documentación, pero en fin, yo lo he estudiado en detalle y a mí en lo personal me convence. Pero como decía, en otra ocasión le puedo dar más detalles, pero digo, en ese libro expone cómo se crea allí con una intención que tenía digamos, el régimen de dominio político y religioso de la época, que estaba en manos del judaísmo, para contrarrestar con una fuerza espiritual a la otra fuerza espiritual que estaba en pugna del poder religioso, que a su vez era político, que era el cristianismo, que acababa de, hacía 10 años nada más, a irrumpir con mucha fuerza, o sea, unos años antes de la muerte de Jesucristo, pero
justamente, pero a partir de ese momento, con una fuerza descomunal en la zona. Entonces estaba volcando a la gente, predisponiendo a la gente a seguir las enseñanzas de Jesucristo. Eso generaba una gran desestabilización a nivel religioso, que también repercutía a nivel político. Entonces se crea esa organización secreta, clandestina, para buscar contrarrestar esa otra fuerza descomunal que estaba generando el cristianismo. Vamos a hacer una pequeña pausa y continuamos en el próximo programa con este interesante tema. Bueno, proseguimos acá con Juan Luis González. Como recordarán, estimados oyentes, la última charla habíamos estado hablando sobre la masonería y sobre este libro antiquísimo, Entre Tinieblas, en la cual, según Juan Luis, él nos exponía los orígenes, de acuerdo a él o de acuerdo a las investigaciones que él había efectuado acerca de la masonería. ¿Cómo estás, Juan Luis? ¿Qué tal, Jorge? Bueno, saludo a toda la audiencia. Bueno, muy bien, es verdad, aquí seguiría entonces un poco con ese tema. Como te estaba comentando y les decía a todos, digamos, eso es lo que en esa época, en el 43 después de Cristo, en la región de ahí de Palestina, en la corte del rey Herodes Agripa, se fundaría la primera masonería, la primera logia. Después tuvo un devenir de muchos años, de muchísimos siglos. Después entró como una especie de sueño, de que se perdió la actividad, se murieron los que eran miembros fundadores y sus descendientes, que era toda una secuencia que se buscaba mantener intergeneracional de descendencia entre sus miembros, que se habían juramentado luchar por esos postulados que tenían, que ya explicamos. Y aparentemente lo que ocurre es que pasan los siglos, y en Francia, un tiempo antes de la Revolución Francesa ocurre en 1789, muchos la sitúan a la masonería como que surge como una manifestación de la propia revolución. No, la revolución se genera a instancias masónicas, por conspiraciones masónicas, que actúa bajo agitadores y provocadores masónicos que buscaban cambios sociales políticos. Disculpame, capaz, tal vez un poco diciendo lo mismo que tú decías, la fundación de Estado vamos a decir, de las 13 colonias norteamericanas, que la declaración de la independencia de las 13 colonias norteamericanas en 1776, supuestamente también estaban todos los firmantes, eran francmasones o masones, quiere decir que nunca puede venir de la época posterior de la Revolución Francesa, claro, ¿verdad? Claro, es así, exactamente. O sea, bueno, se calcula que, según leí en algunos libros, comentan que, bueno, todo lo que era los preparativos para que ocurriese, se diera efectivamente la Revolución Francesa, empezaron en realidad como entre 60 a 80 años antes de darse la Revolución Francesa. O sea, en 1789, calculamos que al comienzo de 1700 empezaron esas intrigas, esas redes, conspiraciones, etcétera, que a su vez fueron favorecidas desde Inglaterra. ¿tá? O sea, la masonería actuando en Francia contra la monarquía francesa, hay quienes sostienen y argumentan, exponiendo ciertas pruebas de que vino a su vez desde una tendencia inglesa. Bueno, como fuere, la cuestión es que sí, lo que ocurre en Norteamérica con la creación de Estados Unidos, con las 13 colonias que se intentan independizar del Reino Unido, es en 1776. Bueno, el accionar en Francia ya tenía unos cuantos décadas antes. Y lo que ocurre en Norteamérica vino a su vez con las logias desde el Reino Unido. O sea, es como que en el Reino Unido se genera una nueva matriz de propagación a nivel europeo e incluso intercontinental, porque trasciende el Atlántico. O sea que, discúlpame, Juan Luis, podríamos decir que el Reino Unido es
el foco o el comienzo del nuevo resurgir de la masonería. Normalmente, es verdad, normalmente se lo identifica como que ocurre en Francia. O sea, la francmasonería, la masonería, el Gran Oriente de Francia, y la francmasonería se la da como surgimiento en Francia. Ahora, ese surgimiento en Francia tiene su origen real en el Reino Unido. Entonces, en realidad viene de Inglaterra. ¿Sí? Y viene, entonces podríamos decir que anterior a la francmasonería había estado muchos siglos en letargo, en una inacción, se reagrupa, se reorganiza, tiene un relanzamiento previo a la concreción de la francmasonería en Francia, previo a la Revolución Francesa, pero antes incluso tiene ese relanzamiento más embrionario en Inglaterra. Es verdad. Tengo entendido que las invasiones inglesas, acá en Montevideo, en Buenos Aires, pero una de las primeras cosas que hicieron los ingleses fue fundar una logia. Creo que fue la primera logia masónica acá en Montevideo, si mal no recuerdo. Exactamente, Jorge. Bueno, eso era lo que íbamos a llegar un poco más hacia nuestras latitudes y haciendo una relación desde lo universal hacia lo local, lo particular, porque es así, efectivamente. Las invasiones inglesas que se producen en 1806 y 1808, en 1806 y 1807, digo, ahí es cuando hubieron dos intentos de invasión, en los barcos que venían los propios ingleses con militares que venían a intentar hacer la toma militar de estos territorios, no solamente de Montevideo, sino de Buenos Aires, es donde funcionaron los primeros talleres, como les llamaban, en los mismos barcos. Y ahí viajaban ya los primeros masones, que fueron los que en estas latitudes fundan las logias locales, que no son locales, que son inglesas actuando de forma local. Esos masones supongo que serían ya oficiales, no van a ser simples soldados, ¿verdad? ¿Quiénes serían esos masones? Sí, naturalmente, serían militares de alto rango. ¿Sí? O almirantes, o brigadieres, que fueran ya sea de cargos jerárquicos militares navales o de ejército real británico, que ya de por sí la Armada Británica, históricamente, no solamente la Armada Británica, casi todas las armadas del mundo, fuerzas navales, se entiende, tienen una tradición de mucha simpatía y mucha entronización de lo que son la masonería en ellas, y especialmente, la británica. Entonces digo, allí es donde vienen la primera cepa, vamos a decirlo a nivel como si fuera biológico de virus, la primera cepa local que se instala, luego muta en otras cosas, ¿no? Porque acá cuando se instala en ese año, en 1808, se instala con una sede ya luego del barco, cuando venían en los barcos, se producen las invasiones, son repelidas las invasiones, eso es historia del Río de la Plata, supongo que todos la conocen, pero se van los ingleses, son rechazados, vencidos, pero entre las pocas cosas que quedan las logias ya instaladas. O sea, aquí en Montevideo, en ese año, en 1808, se produce, y hay una casa, se sabe dónde fue, yo ahora no retengo el nombre exacto de la dirección, pero me acuerdo incluso haber visto la foto de la fachada que todavía existe. ¿Acá en Montevideo? Sí, aquí en Montevideo, donde funcionó la primera logia en Montevideo. O sea, la primera logia del Uruguay y de las primeras del Río de la Plata. Eso tendría que ser un museo histórico, ¿verdad? Bueno, sí, sería interesante. Sería interesante, ¿verdad? Sería interesante, sí. Luego aquí las logias ya empezaron a actuar no con una vida propia, porque como toda logia depende de un gran oriente, de un rito en particular, hay diferentes tipos de ritos, o vertientes, o digamos condicionamientos o obediencias que tienen internacionalmente a un gran oriente francés, el inglés, el rito escocés, el de York, aquel. O sea, esos son diferencias, matices que manejan a nivel, digamos, de lo que se podría dar en llamar una imagen pública, una imagen, digamos, de ramificaciones que tienen para internacionalmente poder organizarse. Pero independientemente de eso, que son tecnicismos, son detalles, son cosas anecdóticas, vamos a decir, que no hay diferencias sustanciales en el fondo, lo que
empezó a operar al poco tiempo, justamente, fíjense, a qué poco tiempo, desde 1808, cuando se funda la primera filial, digamos, de la masonería local, pero porque la trajeron los ingleses, se empiezan a crear lo que son, se dieron a llamar las logias patrióticas, o logias, digamos, de los criollos, que eran independentistas, que buscaban la independencia de estas regiones que estaban integradas todavía bajo el reino de Indias, según que hay reinato, el virreinato del Río de la Plata, de Perú, de México, ¿tá? Integradas a España, el reino de España, busca lograr una independencia de la madre patria, generando diferencias, ripideces o oportunismos en busca de favorecer esa independencia. Vamos a hacer una pequeña pausa y bueno, buenos días, nos despedimos hasta el próximo programa de Rumbo. Acá estamos con la tercera parte de esta interesante entrevista con Juan Luis González. Como recordarán, habíamos quedado con este tema de las logias independentistas de acá en el Río de la Plata y cómo buscaban esa tan anhelada emancipación de la madre patria española, ¿verdad? Un poco, no sé si querés un poco retomar así brevemente este tema que estabas hablando, Juan Luis. Buenos días. Sí, buenos días, Jorge. Buenos días a la audiencia, sí. Lo que estábamos comentando era justamente que esas logias, cuando se instalan, lo que empiezan es a actuar de forma, se podría decir, subversiva de alguna manera, porque había un orden instalado. O sea, subvertir un orden implica cambiar una cosa en otro sentido opuesto, o sea, derrocar lo que está arriba para instalar otra cosa que se está gestando desde abajo. O sea, en definitiva eran subversivas, se podrían llamar. Disculpame, Juan Luis, yo también tengo entendido que esto para mí es un entrevero chino, porque te explico por qué, porque tengo entendido también que había logias masónicas del bando brasilero también, y portugués. Sí, sí, por supuesto, no había país, país o territorio, vamos a decir, ya fuese colonia, metrópoli o imperio que estuviese ajeno a su accionar. Ya por eso yo digo, era una logia masónica contra otras logias masónicas. No, habían intereses que en lo local obedecían supuestas motivaciones enfrentadas o diferentes, muchas veces hasta contradictorias, pero no tenían una contradicción en lo superior. O sea, lo superior eran determinados supuestos ideales que siempre eran los mismos, que motivaban filosóficamente, o dicen motivar filosóficamente, pero claro, se puede decir, bueno, pero ¿cómo? De repente el imperio portugués en Brasil tenía determinada postura y que estaban determinados altos jerarcas siendo masones, y de repente estaba la revolución de los farrapos, que quería independizarse, que con Garibaldi a la cabeza, tremendo masón de toda la existencia de la reunificación italiana, instigando desde la postura opuesta, o se daba que habían masones en bandos contrarios acá en el Río de la Plata, luchando en un sentido o en otro. Bueno, ese tipo de cosas siempre hubo, y siempre hubieron, y siempre habrán. Por ejemplo, un ejemplo para mí, uno de los ejemplos más claves es Pinochet, masón, Salvador Allende, masón, también, ¿verdad? Claro, claro. Bueno, ahí lo que hay es ya la categorización entre izquierdas y derechas, pero no dejan de ser masones. O sea, ¿por qué? Porque se podría sugerir como que habrían masonerías que son más afines a un perfil ya político, y otras que de un signo o del opuesto. Ambas siguen siendo masonerías de repente, porque cumplen un mismo cometido, que es el de agrupar a gente estratégica en diferentes ámbitos, o con diferentes pensamientos o posturas políticas, pero muchas veces generan casos que parecen ser totalmente contradictorios. Tal vez la cúpula alta masónica le convenga tener todos estos ángulos de incidencia, ¿verdad? Sí, totalmente. Digo, eso
porque es como que no dejar nada librado al azar, o sea, estar presentes en todos lados, siguiendo de alguna manera quizás esa gran mítica cosa del Gran Oriente que todo lo ve, el gran ojo, ese que al ser universal está presente en todos lados y nada escapa de su visión. No sé si querés retomar el tema de las logias independentistas. Sí, Jorge, sí. Bueno, decíamos el tema de que acá se habían generado logias patrióticas, o llamadas, digamos, entre comillas, patrióticas, porque en lo público, no público en su accionar, porque era secreto, era clandestino, pero en lo que manifestaban, digamos, hacia la gente que querían influir, que querían sumar al bando revolucionario independentista, manifestaban causas patrióticas, causas totalmente nobles en favor de los criollos, vamos a decir, lo cual, digamos, es bastante opinable, bastante controversial, porque lo que se estaba ahí dando era otro juego a otro nivel, donde se operaba con otras intenciones mucho más, en otra altura, con otro rango de intencionalidad, de acción. Lo que terminaba pasando y terminó pasando, fue que se generaron las repúblicas independientes de las naciones sudamericanas. Pero la inspiración de toda esa maquinaria subversiva de la época, que accionaban a través de logias o paralogias masónicas o patrióticas, buscaban en realidad, nunca confesado entonces, pero buscaban en realidad, por lo que se ha estudiado entonces de forma revisionista, más allá de la independencia de España, un desarraigo, un cortar con la madre patria, con España, especialmente aprovechando una circunstancia que les era favorable. ¿Cuál era ella? De que España, entre otras naciones europeas, estaba en esa época invadida por las fuerzas napoleónicas. Entonces, como los que saben algo de historia, recordarán, bueno, Napoleón había puesto al dominio de España a su hermano, llamado Pepe Botella. Se había instalado un consejo de regencia en Cádiz, el cual, bueno, aquí se juró en una primera instancia una lealtad al Consejo de Regencia para no generar una violencia en la población, como que estuviese en contra de lo que era España en sí, o lo que era el rey, ya que el rey estaba depuesto. Fidelidad a Fernando VII, ¿verdad? Ahí está, primero con esa fachada, con esa imagen que no pareciera tan violenta, tan de cortar con todo lo español, se busca ese juego, ese falso amague por ese lado, pero en realidad era por conveniencia estratégica. En realidad se estaba buscando, sí, una independencia, pero al mismo tiempo un desligue de todo lo que tuviese que ver con la tradición española y con lo que tuviera que ver con la conducción política, y una independencia total, digamos, de desligarse de todo lo que era favorable, porque no había un destrato, una explotación, una esclavitud, un avasallamiento de los derechos y las libertades y las garantías individuales de los súbditos de España en América. Es más, siempre se habla como que América era territorios imperiales del Imperio Español, que tenía ocupados, y que entonces sojuzgaban a los pueblos y que eran todos súbditos. No, nada que ver. Esa es la leyenda negra de España, como lo hay de tantos otros temas. En América existía, era un reino, un reino más como el reino de Aragón, el reino de Castilla, el reino de Navarra, o el de tantos otros reinos en pie de igualdad como súbditos, tan igual de súbditos y de miembros de lo que era considerado España como cualquier otro español de la época, solamente que en América, pero como un reino más. O sea, no eran en grado de avasallamiento de sus libertades. Contenían a su rey, como legítimo soberano. Lo que tenían eran virreyes. Bueno, todo eso no favorecía para nada los intereses masónicos. Entonces, en definitiva, se quería cortar con todo eso. Como no había motivos reales para cortar con esa ligazón con España,
que estaba en todo presente, estaba culturalmente, lingüísticamente, religiosamente, de la idiosincrasia, las tradiciones, era todo uno con España, por más que hubiera un océano de por medio. Lo que se buscó fue, y se aprovechó, quiero decir, un pretexto, ese pretexto de la circunstancia propicia de que España estaba ocupada bajo Napoleón, el rey estaba preso, depuesto, y entonces fue un momento apropiado como para generar todo ese mar de fondo de movimiento subversivo. Ahora, eso que tuvo esa inspiración real dio como resultado que hoy día en todas las Américas, o sea, ¿no? Contando América del Norte, desde México para abajo hasta Tierra del Fuego, tengamos 33 naciones, ¿tá? Que estamos todos desunidos, todos separados. Hispanoamérica, en vez de estar toda unida, está fragmentada, subdividida, disgregacionada, liquidada en su afán de patria grande sudamericana en 33 partes, cuando teníamos un destino como destino de quizás así como vocacional, digamos, de proyecto de nación, quizás propio, sí, criollo, pero hispanoamericano, no digo toda una sola patria grande, pero de repente una patria grande aquí en el nivel de lo que era el Virreinato de la Plata, otro a nivel andino, otro a nivel de la Gran Colombia, otro a nivel de Centroamérica. Supongamos que 3, 4 grandes naciones, pero nunca 33 naciones, digo, con republiquetas chiquitas, casi bananeras, ¿no? Algunas de ellas. Disculpad, Juan Luis, vamos a hacer una pausa y estamos terminando esta tercera parte de la entrevista con Juan Luis González, y bueno, le decimos a todos los oyentes muchas gracias por escucharnos, y será Dios mediante hasta el sábado que viene con más Rumbo a lo Ignoto. Buenos días, bienvenidos a un nuevo programa de Rumbo a lo Ignoto. Esta es la cuarta parte de la entrevista esta que estamos haciendo con Juan Luis González, con el investigador Juan Luis González. ¿Cómo está, Juan Luis? Bueno, muy bien, gracias Jorge, gracias, buenos días a toda la audiencia. Y continuando con lo que estábamos, habíamos quedado en que estábamos en lo que quedó de ese accionar masónico a nivel americano, centro y sudamericano, y presente hasta nuestros días, que es que estamos subdivididos y que la unión hace la fuerza y la desunión genera lo contrario. Entonces, hoy por hoy siempre se habla de patria grande latinoamericana y panamericana, etcétera, y hay muchos políticos que siguen llenándose eco político en sus discursos de eso. Sin embargo, pocos están dispuestos a borrar las fronteras. ¿Por qué? Porque una frontera, luego que se instala, es muy difícil tirarla abajo, ¿verdad? Por cuestiones justamente políticas. Políticas y de toda índole, ¿verdad? Pero digo, lamentablemente el sueño de nuestros libertadores latinoamericanos y hispanoamericanos, como ser Artigas, San Martín y Bolívar, fundamentalmente, quedó trunco a mano poder. O sea, algunos lo pudieron en parte llevar a cabo, otros lo llevaron a cabo y después se desvirtuó, otros lo quedó totalmente abortado del proyecto, caso de Artigas, por ejemplo. Pero, bueno, el federalismo quizás en Argentina obviamente siguió el sistema federal, al menos el artiguista, en parte se plasmó, no se plasmó con la patria oriental, que era la principal que Artigas quería que justamente... Sí, al final Argentina terminó más artiguista que nosotros, ¿no? Lamentablemente sí, porque Artigas nunca soñó el Uruguay, en lo más mínimo, digo, o sea, si Artigas era algo que no era uruguayo, digo, por más que se lo ligue indisolublemente en nuestros días, pero Artigas jamás soñó una patria chica, un territorio como circunscripto a nuestros límites territoriales del Uruguay actual. Centralizado, pero digo, digamos, no integrado en una justamente federación, como era la Liga Federal, que era lo que él había soñado y propuesto, ¿verdad? En una
una unión de patria grande, pero de respeto mutuo entre las provincias. Bueno, todo eso, este pensamiento artiguista, digo, está plasmado en muchos libros, especialmente, básicamente, en las instrucciones del año 13, ¿no? Que él mismo redactó y mandó con los diputados, los delegados a Buenos Aires en aquel momento. Además tengo entendido que Artigas, bueno, fue el único, vamos a decir, libertador que no fue masón, que no perteneció a la masonería. Es verdad, y es muy interesante eso que tú dices, Jorge, porque sí, efectivamente, o sea, de otros hay diferentes versiones, hay versiones de que estuvieron, de que después se fueron, caso de Bolívar, hay casos de... Yo tengo la versión de que justamente un poco el fracaso de Bolívar a lo último es porque él había abandonado la masonería y de alguna manera le dieron la espalda. Uh-huh. Bueno, el caso, por ejemplo, de San Martín es algo que, bueno, un patriota argentino, la uno le va a decir que no, que de ninguna manera, que eso jamás... ¿Quién, perdón? Un patriota, si fuera el caso, un patriota le va a decir no, que eso no es cierto, que jamás San Martín fue masón. Bueno, hay versiones que dicen que sí. No se sabe si la propia masonería se valió de esa versión de que había sido masón para ganarse cierto prestigio a nivel no solo nacional sino internacional de que San Martín hubiese sido miembro, aunque no lo haya sido, o si él realmente lo fue, y eso no quedó muy claro, muy definido. Ahora, está en duda, está en controversia. Lo que, digamos, indudablemente podemos decir, sin temor a equivocarnos, es que de todos los grandes libertadores patriotas hispanoamericanos, el único que no cabe la más mínima duda que no fue masón es Artigas. No solo que no fue masón, sino que además fue católico. Sí, hay testimonios de que él, bueno, de gente que lo vio, que fue testigo de él enseñando catecismo en Paraguay. Es verdad, es verdad. Cuando estuvo sí, en el exilio en Paraguay, le enseñaba a los chiquilines, a los niños, sí, catequesis, es verdad. Ahora, lo que dicen que Artigas no fue masón, pero de alguna manera estuvo rodeado de masones. Bueno, yo creo que no había personaje importante, influyente en la época que no estuviese bajo esa tutela o asedio permanente que buscaba cierta influencia para atender el rumbo político de los acontecimientos y de las contiendas o de los hechos políticos en un sentido o en otro, que fuera conveniente a la masonería. Sí, él estuvo rodeado, no totalmente, pero tuvo masones relativamente cerca, sí, ¿verdad? Hay una frase, yo tendría que consultar una fuente que tengo, que no recuerdo ahora textualmente exacto la frase esa, cómo es que decía, pero sugería de que Artigas, digamos, no lo dice explícitamente, de que él sospechase de la masonería, que conspirase en contra de él o de sus intereses, pero sí decía como que él desconfiaba de una situación que se daba, de que permanentemente, cada vez que él intentaba avanzar en un sentido que fuera decisivo, había algo que no entendía, no llegaba a comprender qué es lo que era, que como una fuerza extraña que actuaba en contra y que le estaba complicando permanentemente el panorama. Como el que le cerruchaba las patas, como decir, hablando estilo, mal. Algo por el estilo, sí, algo por el estilo. Lo que sería interesante, Jorge, bueno, ya llegamos de lo general a lo particular de la masonería, incluso a lo que fue nuestra realidad de nuestra historia nacional. Pero sería interesante, digamos, hacer como una idea aclaratoria de lo que es, digamos, el accionar de la masonería en lo visible y en lo no visible. Porque cualquiera que habla con un masón, obviamente, le va a decir las mejores bondades de la masonería, que es algo maravilloso, fantástico, personalidades que buscan elevarse, humanistas que buscan elevarse en su ansia de conocimiento, de su filosofía, de su espiritualidad, de su humanismo, de su condición de ser humano, pim, pum, pam, 20.000 cosas que son todas preciosas, que uno dice, pero qué lindo sería entonces estar en esa organización. Como que corres enseguida a afiliarte, ¿no? Claro, pero bueno, por algo es secreto. Todo lo secreto, si es secreto, es algo que... Ahora, perdón. Si fuera algo realmente bueno, no sería del todo secreto. Perdón que haga de abogado del diablo, pero es un poco el rol del periodista. Ellos dicen que no es secreto, sino que es discreto. Hay sociedades que son discretas, que no son netamente masónicas, como pueden llegar a ser el Opus Dei, que el Opus Dei es la que
otras justamente dice eso, que no es una sociedad secreta, sino discreta. Porque perdón, porque poco la idea que uno tiene de secreto es algo que es clandestino y que supuestamente no existe, pero en cambio la masonería existe, se sabe dónde está, se sabe dónde están las sedes. En ese aspecto ellos dicen que no es secreto. No sé si me seguís por dónde voy. Bueno, ellos dicen que no es que no sea secreto, o sea, ellos dicen que fue secreta porque a lo largo de la historia ellos tuvieron que defenderse de gente que le era hostil, entre otras la Iglesia Católica o otros regímenes políticos de diferentes signos que a lo largo de la historia las combatió, desde imperios hasta nacionalismos europeos o monarquías, en fin, un sinnúmero de regímenes a lo largo de los siglos y de las latitudes. Entonces, entonces se actuaba de forma secreta para protección de sus miembros, de sus actividades, siempre buenas y altruistas. Entonces, ese es el argumento histórico, de que por eso es que la masonería actuó de forma secreta en el pasado, de que ahora no es que sea secreta, sino que ahora es discreta, pero que entonces sí es pública. Pero si es pública, usted intente de ir a cualquier logia masónica a golpear la puerta a ver si lo dejan entrar. No lo van a dejar entrar. Entonces no es pública. O sea, es público de que usted sabe, si con mucha suerte llega a saber dónde que está alguna de las sedes de la logia. De repente sabe dónde está en la calle Casinoni la logia principal del Gran Oriente del Uruguay. Esa puede identificar dónde está. Después todas las demás son casas particulares que tienen una apariencia de cualquier casa común y corriente, solamente que a determinada hora puntual, tal día de la semana, entran 40 personas. Todas tocan timbre y todas alguien le abre una puerta, pero si usted va y le toca timbre, usted no le van a abrir la puerta ni le van a dejar entrar. Entonces no es ni pública y no es cierto que no sea secreta. Bueno, vamos a hacer una pausa y vamos a continuar después hablando sobre este tema del secretismo. Y bueno, será hasta un nuevo programa de Rumbo a lo Ignoto. Bueno, acá seguimos con Juan Luis González, hablando de este interesantísimo tema del secretismo de la masonería. ¿Es una sociedad secreta? Buenos días, Juan Luis. Buenos días, Jorge, buenos días a la audiencia. Sí, bueno, en eso era lo que estábamos la vez pasada. El debate, digamos, que implica si la masonería es o no secreta, si es o no pública, si es discreta, qué es lo que es. Bueno, indudablemente es secreta. O sea, es secreta en tanto y en cuanto es una sociedad que tiene determinados postulados que hace públicos, pero tiene otros postulados y otros intereses y motivaciones que no hace públicos. Incluso es más, hay gente que sostiene, va más allá de esto, que no es que diga solamente que tenga determinados postulados que al no ser públicos actúan en la esfera filosófica, espiritual, personal, de sus creencias, sino que actúa políticamente. Y determinadas personas sostienen que tan es así que termina siendo una especie de Estado dentro del Estado. Porque les explico lo siguiente. Usted tiene una organización pública de un Estado con su presidente, sus ministros, sus órganos legislativos, todo su sistema, como cualquier sistema republicano, con personas visibles que ocupan determinado rol, determinada función, en determinado rol que desempeñan. Fantástico. Ahora, si usted tiene en paralelo otro orden jerárquico que se saltea la cadena natural de mandos, que funcionan a nivel político, como a nivel militar, como a nivel social, como a nivel sindical, como a nivel en cualquier ámbito, se saltea una cadena normal de mando, y uno de menor mando mandata a otro de mayor rango, que públicamente ostenta un rango inferior, y sin embargo el inferior lo está mandatando al superior, ¿no? Eso es netamente subversivo, ya de arranque. O sea, para aclarar un poco, o sea, por ejemplo, alguien de rango inferior en la esfera pública podía tener un grado más alto en la masonería, entonces esa persona con un grado superior en la masonería estaría dándole órdenes a esa persona con grado superior en la escala pública, sería una cosa así. Exacto. Bueno, eso mismo quedó en evidencia en muchas oportunidades históricas, entre otras en la Guerra Civil Española. O sea, se comprobaba que en el gobierno español de la época, un X rango militar relativamente bajo estaba mandatando a políticos y a generales que no se entendía eso, cómo
podía hacer, y bueno, porque ese era de su extrema confianza y tenía una carrera hecha dentro de la logia que no la tenía así todavía hecha a nivel militar o a nivel político. Digo, ese tipo de cosas son, digamos, potencialmente muy peligrosas, desde el punto de vista que están en una permanente socavamiento de lo que es el natural, no solamente delegación de lo que es la cadena de mando, sino lo que es el orden, un orden X determinado del cual se rige una sociedad o una organización social pública, ¿verdad? Ya sea el Estado, unas Fuerzas Armadas, el Ejército o lo que fuera. ¿Tú pensás que muchas decisiones que son políticas se toman en secreto en algunas logias masónicas? Bueno, sí, eso no lo pienso yo solamente, lo piensa infinidad de gente. O sea, por eso decíamos, lo que un masón le va a decir a uno, que es una organización de una sociedad altruista, filosófica, filantrópica, de ayudar al prójimo, que busca ideales de la igualdad, la libertad, la fraternidad, humanista, pim pum pam, todo lo que es precioso, y después otra gente va a encontrar, buscando por sus propios medios o teniendo su propia experiencia entrando en la logia, de repente otra realidad. No digo que sea siempre la misma, pero muy probablemente sea, muchas veces lo es, otra realidad. Es muy sabido gente que es muy notoria en la esfera pública, política, caso, por ejemplo, digo, con notados masones en nuestro medio uruguayo, Oscar Magurno, ahora fallecido, que fue grado 33, Tabaré Vázquez, grado 33, ahora no está en actividad, pero digo, sigue manteniendo su condición masónica, por más que no esté activo. Bueno, políticos hay en todos los partidos, en todas las esferas, cargos públicos, empresariales, de gravitación, o sea, en definitiva, es como si se estuviera manejando en secreto otra escala de valores, otra escala jerárquica, otra escala de funcionamiento interno orgánico, que va en alternancia a lo que es el orden público, natural o estructurado de determinadas organizaciones, sí sociales y sí públicas, entre otras el Estado. Entonces, por eso es que los que sostienen que es un Estado dentro del Estado, es porque dicen que es como si fuera una organización en paralelo o subterránea, en la cual se obedece a motivaciones no muy claras, no muy precisas, desconocidas para el común de los mortales que votan a determinada persona o confían en determinada figura pública, cuando en realidad esa X persona, siendo masón, quizás, no digo que siempre, pero quizás esté obedeciendo otros intereses que son diferentes, extraños a los públicamente confesados o públicamente expuestos. Entonces, por eso es que cuando hay una doble moral o una doble accionar, una doble conducta y un condicionamiento, una dependencia de sus mandos secretos, de sus mandos propios de la logia y internos que ellos manejan, entonces hay un grado de organización que es clandestinamente peligroso, digamos, para lo que es un orden natural estructurado social, porque está habiendo una competencia en paralelo de dos tipos de órdenes. Uno de los dos no debería ser válido. Uno de los dos es incompatible con el otro, porque si están los dos, generan injusticias, incoherencias, cosas que la gente no comprende a simple vista por qué ocurren, cómo ocurren, a qué obedecen. Y bueno, ese tipo de cosas producen cosas extrañas, ese tipo de cosas producen determinados fenómenos que un masón los conoce. O sea que, de acuerdo a ese tipo de situaciones que tú decís, la influencia de la masonería vendría siendo muy grande en la sociedad, ¿verdad? Sí, y ocupa, digamos, trasciende todo tipo de barrera orgánica pública de cualquier organización. O sea, en cuanto a la cultura, en los cambios culturales. Están presentes en todo ámbito. No hay ámbito público, social, cultural, político, lo que sea. Digo, en el fútbol, como en lo sindical, como en organizaciones intermedias, como cualquier tipo de organización están no solo presentes, como diría, sí, hay algunos, no, están presentes, tienen sus pesos, tienen su voz, tienen su influencia, tienen su determinación y actúan en consecuencia a mandatos que muchas veces ni ellos mismos conocen, vamos a entendernos, porque, o sea, el masón, digo, está sirviendo, por un lado, en lo público intereses supuestos, pero en lo privado intereses que le son mandatados por grados superiores a ellos,
que son a veces el maestro, el gran maestro que tienen de su propia logia, o otros grandes maestros que vienen de otras logias superiores, de grado de jerarquía, que algunas de ellas incluso, aunque no trasciendan, ni ellos mismos quizás se enteren, vienen desde el exterior. Entonces están cumpliendo órdenes que son impartidas desde gente que ellos no conocen, con intenciones que ellos también no conocen, y que pueden ser perfectamente, además de extranjeras, contrarias a los intereses de la nación y del pueblo, digo. Y ellos están obligados por su juramento de fidelidad masónico a cumplir, ¿verdad? Hoy en día, por ejemplo, si nosotros concurrimos a librerías, por ejemplo, es muy común ver unos cuantos libros, muchos libros que tratan acerca de la masonería, como que este tema ha despertado bastante interés en la población, ¿no? ¿A qué piensas tú que se debe esto? Bueno, históricamente ha habido siempre algo de interés sobre este tema. Lo que pasa es que antes no se escribía lo suficiente o se conocía menos todavía. Yo creo que el gran boom ocurre a partir, digo, del fenómeno editorial que generó Dan Brown con toda la temática del Código Da Vinci, donde ahí habla del Priorato de Sion y nombra logias y el tema de la infiltración dentro del Vaticano, la influencia que esto, que lo otro, y todo eso despertó toda una serie inagotable de fantasías y de vuelo literario y imaginativo sobre esta temática y los temas religiosos y los temas ocultos, secretos que motivaban toda la temática de ella, ¿verdad? Pero, como decíamos antes, Dan Brown era novelista, siempre no hizo otra cosa más que escribir novelas. Digo, si bien pueden haber algunas fechas o lugares o hechos que puedan tener algo de que ver con cosas reales o que puedan estar basados en alguna cosa real, todo es fantasía y todo es novelado. Hay que agarrar con mucho juicio crítico y con pinzas todo lo que Dan Brown ha escrito, que quienes sostienen incluso que él plagió a otro que no lo escribió realmente él, digo. Él aparentemente se basa en un libro sí histórico o sí un documental, o aparentemente documental, El Enigma Sagrado, de un autor inglés que yo no recuerdo el título ahora. Sí, exacto. Pero bueno, bien, a partir de ahí se produce un hilo, digamos, editorial que explosionó en todas direcciones. Y bueno, y cuando digamos, las grandes editoriales y distribuidoras descubrieron que había una gran cantidad de público ávido por interesarse de estos temas, empezaron a aparecer escritores debajo de las piedras, como los cangrejos, como las cucarachas, ¿no? Todo el mundo aparecía que era escritor de golpe y empezaba a hacer o copio y pego sobre la temática o empezaba a inventar golazo tras golazo, disparate tras disparate. Y también había algunos masones o ex-masones o gente vinculada a los masones que también opinaron y se hicieron públicos con sus libros. Entonces digo, apareció de todo. Dentro de ese mar de fondo, de mar revuelto de todo lo que apareció, bueno, hay que separar mucho lo que puede ser de cierto de lo que es fantasía, de lo que es golazo, de lo que es cosas inexactas o incluso falsedades alevosas totalmente adrede, para confundir o para dar una imagen que se busque, pero que no es cierta. Digo. Siempre, después tenemos también, eso en cuanto a, digamos, la mayoría de los escritores. Después tenemos a gente que sí ha investigado el tema de la masonería en profundidad, con rigor investigativo, científico, analítico, metodológico, basándose en fuentes que son mucho más fidedignas, que entonces, a lo largo de los años, esto no es que solamente de ahora, esa gente lo que ha hecho ha sido investigar a la masonería desde un punto de vista, digamos, cratológico, vamos a decir, o sea, como un análisis del poder o de la influencia que ha tenido en el poder a lo largo de los años, de las etapas en la historia de Occidente y de la humanidad. Disculpame, Luis, vamos cerrando acá esta entrevista, y bueno, les decimos a los oyentes, hasta el sábado que viene, Dios mediante una nueva audición de Rumbo. Buenos días, estimados oyentes, acá estamos con un nuevo programa de Rumbo a lo Ignoto. Seguimos conversando con Juan Luis González, interesante y profundo y extenso tema de
de la masonería, y estábamos un poco acerca de estos investigadores que Juan Luis estaba nombrando, que bueno, de acuerdo a su entender, eran sí investigadores serios que de alguna manera habían estudiado a fondo la temática. ¿Cómo está, Juan Luis? Muy bien, Jorge. Bueno, buenos días a la audiencia. Sí, estábamos en eso, digo, tocando justamente que además de todo lo que es la explosión esa de literatura que ha aparecido sobre la masonería en general y de alcance masivo, también existen otros autores que no solamente han aparecido ahora, sino que han existido siempre, que se han preocupado en seguir investigando este tema, abordándolo desde una perspectiva del análisis del poder y la vinculación que tuvo la masonería con el poder. Bueno, muchas veces a esos autores se los desprestigia, se los infravalora, se los ensucia diciendo que son conspiranoicos, que son viven buscando fantasmas debajo de la cama, así inventando cosas, de lucubraciones, de que son paranoicos, etcétera, etcétera. Entonces, fantasioso también. Fantasiosos, claro. Ahora, bueno, conspiraciones de la masonería a lo largo de la historia está enredada y envuelta, y protagonista ha sido de muchas o de muchísimas. Yo más diría que todo gran suceso histórico fundamental, desde las guerras mundiales hasta las revoluciones, ya sea la Revolución Francesa como la norteamericana o la bolchevique, tuvieron un papel no importante, fundamental, súper protagónico, a punto tal de que no hubieran existido ni tanto ni Norteamérica como es concebida, como tú bien decías la otra vez, donde 31 de esos 33, 34 digo, firmantes del acta de constituciones eran masones, donde el propio George Washington era masón, donde todo Estados Unidos está cimentado bajo bases masónicas, pero también el marxismo-leninismo, entonces digo, y también el liberalismo de la Revolución Francesa. ¿Se puede decir que Marx era masón? No. Bueno, hay opiniones que dicen que sí, digo, Trotsky no me cabe duda, Trotsky está confirmado, ¿no? Y muchos otros que estuvieron colaborando fundamentalmente con el marxismo, sí, también, por supuesto. Pero volviendo a lo que son, digamos, esos investigadores que son tachados de conspiranoicos o de fantasiosos, bueno, en esas conspiraciones, vamos a decir, que se les achaca a la masonería, que pueden tener una parte de verdad, una parte falsa o no exacta, vamos a decir, que haya sido influenciada por motivos, y deben de haber habido unos cuantos más, prohibieron el accionar masónico y lo combatieron y muy, muy fuertemente. Entonces, por eso aquello de que justamente venían como una competencia con el rol y la actividad estatal, de que era peligroso, potencialmente peligroso. Entonces, siempre se desprestigia a esos investigadores con diferentes motes o jugándolos. Bueno, pero acá vamos a darle tu opinión. Tú acá sos el entrevistado, sos el dueño del tiempo, así que no importa lo que otros digan, que tú eres libre de explayarte como lo que a ti te parezca. Bueno, a mí lo que me parece es que fue compleja la realidad y que yo he leído de todo un poco, por eso es que busco dar un pantallazo general y variado. Lo que no quiero dejar de transmitir, de comentar, es que, bueno, que esos determinados investigadores tenían en su visión quizás una tendencia política o una predisposición política, podrían estar influenciados por ese pensamiento, pero mantenían y aseveraban con mucha firmeza y a veces con argumentos probatorios incluso, de que la masonería no solo que hubiese sido una creación judaica, sino que estaba dominado por la judería, ya sea no la judería como una entelequia, sino por personajes encumbrados del protagonismo del ámbito judío internacional, ya sea desde personas como Henry Kissinger, personas como David Rockefeller, personas que integraron organismos supranacionales desde Estados Unidos y desde Londres, desde otras capitales europeas,
donde de repente integran el grupo Bilderberg, donde integran organismos que están en una connivencia con lo que son el poder internacional, digo, no solamente participan con el poder internacional de un supuesto gobierno mundial, sino que vendrían a ser protagonistas ellos mismos y otro montón más de esa cúpula política, financiera. Los famosos Illuminati. Los Illuminati también. Bueno, ahí incluso, justamente al respecto, Adam Weishaupt, el fundador de los Illuminati de Baviera, bueno, ahí con los Illuminati, una versión dice que los Illuminati encontraron en la masonería un ámbito apropiado para explayarse, para difundir sus metas, captar gente y lograr desarrollarse. Y otros dicen que no es que la infiltraron y la coparon, sino que tenían una coherencia total de objetivos con lo que era la propia inspiración masónica. Entonces, como fuera una u otra la situación, se ve claramente a lo largo de no solamente de los años, los siglos, digamos, un accionar que es progresivo en determinada búsqueda del poder hegemónico, del poder internacional, del poder a favor de determinadas ideas, conceptos relacionados con el poder y en contra de otros. Para hacerlo bien esquemático, a favor de cuáles y en contra de cuáles. Que eso es indudable y creo que hasta un masón, si se precia de ser honesto, lo puede llegar a reconocer. Dudo que de entrada, pero si lo sabe realmente y es consciente, lo puede llegar a reconocer. Bueno, están primero a favor de una patria universal, un universalismo, o sea, un gobierno mundial, en última instancia, una gran fusión de lo que sea hermandad de todos los pueblos de la humanidad, con todas sus culturas, con todas sus particularidades, fusionados en una gran humanidad fraterna. Vamos a decir que eso es un mito, o sea, es imposible porque somos extremadamente diversos desde todo punto de vista, ¿verdad? Pero bueno, la cuestión es que buscan entonces estar a favor de un gobierno supranacional que termina anulando las particularidades de los pueblos, las soberanías muchas veces de los pueblos, las culturas particulares de los pueblos. Claro, porque dicho así, capaz que como tú lo decís, la fraternidad de los pueblos no sonaría mal. El tema es quién gobernaría o qué cúpula gobernaría todos esos pueblos, ¿verdad? Ahí está el tema, ¿no? Bueno, una fraternidad bien entendida, mucha gente la puede asociar con, por ejemplo, el espíritu bien entendido de fraternal de los valores cristianos, ¿no? Que Jesucristo, por ejemplo, quiso instalar en la humanidad, que todos podamos amar al prójimo, respetarnos, en fin, lo que he sabido. Ahora, no creo que digamos exactamente se refieran a ese tipo de fraternidad, no, para nada. O sea, la fraternidad que ellos entienden es sobre pretexto una fraternidad de entendimiento, en realidad un sometimiento de los pueblos y de las naciones a una inteligencia, un comando que los gobierne de forma supranacional. O sea, eso es indudable. De hecho, no lo estoy diciendo yo, no lo dice cualquiera, lo dice, o sea, los propios acontecimientos, las Naciones Unidas, por ejemplo, la Organización de Naciones Unidas es eso, no es ninguna otra cosa. Digo, la Comunidad Económica Europea. Y todos los diferentes organismos internacionales, supranacionales, justamente son el resultado de esa supuesta fraternidad, pero en realidad organismos que van en detrimento de la soberanía particular de los pueblos, de la autodeterminación de los pueblos, para dejar esa soberanía política de autogobernarse en pro de una soberanía general digo, soberanía no, de ese poder mandatado de forma general por algo superior. Es como una ley a nivel nacional por un parlamento o una ley, por ejemplo, en vez de por el Parlamento uruguayo, dada por el Parlamento de Mercosur, que se hace regir como ley si lo hubiera sacado del Parlamento uruguayo. O sea, el Mercosur tiene su parlamento propio,
que no tiene un poder, digamos, ejecutor real, pero sí tiene un rol, digamos, superior de imposición de leyes, y pasa lo mismo en la Unión Europea, que después cada uno de los miembros tienen obligación de cumplir o de mantenerse en esos algo similar parece que quieren que ocurra con Estados Unidos, México y Canadá, ¿verdad? Sí, exactamente. Ellos integran ya de por sí una alianza o sea, todos los países del mundo van tendiendo hacia eso, hacia grandes bloques regionales. Esos bloques regionales son perfectamente identificables con justamente organismos que vulneran la soberanía particular del pueblo, porque están mandatando, condicionando y mandatando, imponiendo cosas que son desde una esfera superior hacia un pueblo particular, ¿no? Bueno, Juan Luis, estaríamos cerrando por acá, digo, no sé si querés agregar algo más. Bueno, sí, que bueno, le recomiendo a la audiencia que este tema no lo dejen aquí, ya que es un tema tan interesante, que busquen profundizar, buscar en internet, pero no cualquier cosa, digo, que sean críticos, que intenten informarse mejor, que no crean lo primero que lean, que tengan desconfianza de todo, que, que vean bueno, que no es tan altruista, tan precioso, no digo que sea necesariamente lo nefasto, pero que es compleja la situación esta, la realidad y la historia esta, y que puedan de esa manera, con un juicio crítico y una buena tarea investigativa personal que cada uno desarrolle, llegar un poco más a acercarse a la comprensión de estos temas y a conocimiento de la verdad. Bueno, tal como tú lo dijiste, Juan Luis, la idea es que el oyente escuche estas entrevistas y bueno, por ahí después decida, continúe investigando, todo en base a su libre albedrío y a esa objetividad siempre que es necesario, ¿verdad?, mantener, y como dice Juan Luis, digo, no casarse con nadie ni fanatizarse con ningún concepto, sino estar abierto, pero a la vez va a ser muy crítico con respecto a todos estos temas tan delicados. Te agradecemos mucho, Juan Luis, y bueno, a los oyentes les decimos hasta el próximo sábado, cuando nos encontraremos con un nuevo programa de Rumbo al Ignoto.